Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a explicar el tema diseño factorial de tres factores y lo haremos resolviendo un ejercicio. En este ejemplo, nos piden revisar la condición de un fármaco que tiene tres factores de desempeño: el tipo de suspensión, la apertura de malla de dicha suspensión y la temperatura del agua donde se prepara. Para investigarlo de mejor manera, se correrá un diseño factorial de tres factores. La tabla mostrada recopila todos los elementos muestrales o corridas totales del experimento. En este estudio, se busca saber con un 95% de confiabilidad si tanto los factores mencionados como las interacciones entre ellos tienen efecto sobre la sedimentación del fármaco, por lo que tendremos tres factores de interés y cuatro posibles interacciones entre ellos. La sedimentación de la suspensión se medirá en porcentaje, siendo esta la respuesta de salida para todos los factores. Como característica del diseño factorial, tomaremos en cuenta el número de niveles del factor tipo de suspensión, al cual llamaremos A, el número de niveles del factor apertura de malla, al cual llamaremos B, y el número de niveles del factor temperatura del agua, al cual llamaremos C. Con estas características, tendremos un experimento factorial de 3 por 2 por 2 niveles, respectivamente, el cual se puede representar gráficamente de la siguiente manera. En este tipo de diseños es importante las veces que se repite el experimento, por lo que existen las llamadas réplicas o número de veces que se desea repetir el mismo, a las cuales llamaremos n. Por último, es necesario considerar el número de elementos muestrales o corridas totales del experimento, a los que llamaremos n mayúscula. Al igual que en diseño factorial de dos factores, en diseño factorial de tres, todos los factores involucrados son decisores, por lo que todos ellos tendrán su propia prueba de hipótesis, incluyendo a las interacciones entre los factores. Por esta razón, dichas pruebas deberán demostrar si los factores e interacciones entre los mismos tienen o no tienen efecto en la respuesta de salida del experimento. Tal como lo hemos hecho en los diseños de experimento mostrados hasta este momento, en diseño factorial también utilizaremos una tabla ANOVA. En cada línea indicaremos los factores de variabilidad y los cálculos totales. Para iniciar con la solución de este ejercicio, haremos el mismo procedimiento mostrado en los diseños anteriores, esto es, calcularemos el promedio de los porcentajes de sedimentación del fármaco para todos los niveles de todos los factores. Empezaremos con los promedios del tipo de suspensión, los cuales están colocados en la fila que aparece marcada como Y subíndice I. Seguimos con el factor apertura de malla, para el cual colocaremos sus promedios parciales en la fila marcada como Y subíndice J. El último factor individual es la temperatura del agua, para el cual los promedios estarán en la columna marcada como Y subíndice K. Los promedios de las interacciones entre los tres factores estarán colocados en dicha interacción de cada factor, indicados en los recuadros de la tabla. Para terminar con los cálculos previos, determinaremos la media total de todas las corridas, la cual, al igual que en los diseños anteriores, podemos calcular con la media de las medias de los tipos de suspensión, las aperturas de malla, las temperaturas del agua o por las interacciones de los factores anteriores. La media total es igual a 63.05. Con estos datos podemos empezar el llenado de la tabla ANOVA. Es importante hacerles saber que todos los cálculos para este ejercicio se realizaron con la mayor cantidad de decimales posibles. Sin embargo, por motivos didácticos, estarán representadas con solo dos decimales a la derecha del punto. La primera columna corresponde a la suma de cuadrados. Para SSF1 usaremos la fórmula que aparece en este momento, en la cual nos piden una resta. Los valores para la misma son la suma de todos los promedios de porcentaje de la fila con los tipos de suspensión elevados al cuadrado
y multiplicados por b, c y n, y el producto del número de elementos muestrales n y la media total elevada al cuadrado. El desarrollo de la operación se puede escribir así, y una vez desarrollada, el resultado para SSF1 es de 13.86. Para SSF2 usaremos esta fórmula, en la cual también nos piden una resta casi idéntica a la anterior. Los valores para dicha resta son la suma de todos los promedios de porcentaje de la fila con las aperturas de malla elevadas al cuadrado y multiplicadas por A, C y N, y el producto del número de elementos muestrales N y la media total elevada al cuadrado. Como se puede notar, el promedio para el primer nivel de apertura de malla se obtendrá con los valores subrayados y el promedio para el segundo nivel se obtendrá con los valores en cursiva. El desarrollo de la operación se escribe de esta manera y una vez desarrollado, el resultado para SSF2 es de 480.5. Para SSF3, la fórmula es casi idéntica a las anteriores. Los valores para la resta son la suma de todos los promedios de porcentaje de la columna con las temperaturas elevadas al cuadrado y multiplicados por A, B y N, y el producto del número de elementos muestrales N y la media total elevada al cuadrado. El desarrollo de esa operación se escribe de esta manera y una vez desarrollado, el resultado para SSF3 es de 6086.72. Una vez terminado el desarrollo de los factores individuales, continuaremos con las interacciones. Para la interacción entre los factores tipo de suspensión, apertura de malla, utilizaremos esta fórmula. En ella nos piden una resta múltiple que involucra varios términos. El minuendo será la suma de todos los promedios de porcentaje de las interacciones de estos dos factores, las cuales están indicadas en los recuadros elevados al cuadrado y multiplicados por C y por N. Los sustraendos serán el producto del número de elementos muestrales N y la media total elevada al cuadrado y los valores resultantes de SSF1 y SSF2 respectivamente. El desarrollo de la operación se puede escribir de esta manera y una vez desarrollado, el resultado para SSF12 es de 788.25. La siguiente interacción es entre los factores tipo de suspensión, temperatura. En la resta, el minuendo será la suma de todos los promedios de porcentaje de las interacciones entre estos dos factores elevados al cuadrado y multiplicados por B y N. Los sustraendos serán el producto del número de elementos muestrales N y la media total elevada al cuadrado y los valores resultantes de SSF1 y SSF3 respectivamente. El desarrollo de esa operación se escribe así y una vez desarrollada, el resultado para SSF13 es de 40.86. La siguiente interacción es entre los factores apertura de malla, temperatura. En la resta, el minuendo será la suma de todos los promedios de porcentaje de las interacciones entre estos dos factores elevados al cuadrado y multiplicados por A y por N, y los sustraendos serán el producto del número de elementos muestrales N y la media total elevada al cuadrado, y los valores resultantes de SSF2 y 3 respectivamente. El desarrollo de la operación se escribe de esta manera y una vez desarrollada, el resultado para SSF23 es de 56.89. La última interacción a calcular es entre todos los factores. En la resta, el minuendo será la suma de todos los promedios de porcentaje de las interacciones de los tres factores elevados al cuadrado y multiplicados por n. Los sustraendos serán el producto del número de elementos muestrales n y la media total elevada al cuadrado
y los valores resultantes de SSF 1, 2 y 3 respectivamente. El desarrollo de la operación puede escribirse de esta manera y una vez desarrollada, el resultado para SSF 1, 2, 3 es de 31.03. Para SST utilizaremos esta fórmula. Para la resta, requerimos la suma de todas las lecturas individuales de los porcentajes de sedimentación recopiladas para el problema elevadas al cuadrado y el producto del número de elementos muestrales n y la media total elevada al cuadrado. El desarrollo para la operación se escribe de la siguiente manera y una vez desarrollada, el resultado para SST es de 8339.78. El último cálculo para esta larga columna de suma de cuadrados será el SSE o suma de cuadrados residuales. Este cálculo requiere una resta múltiple como la que aparece en este momento. En ella, el minuendo será SST y los sustraendos serán todas las sumas de cuadrados de los factores individuales y de las interacciones. El desarrollo puede escribirse de esta manera y una vez desarrollada la resta, el resultado para SSE es de 841.67. Con esto concluimos el llenado de la primera columna llamada suma de cuadrados para el diseño factorial de tres factores y también la primera parte de la explicación. En el siguiente video continuaremos con el llenado de la tabla y el desarrollo del problema.